Invitar para que abran sus Biblias en el Salmo 142. Salmo 142. A ver, Ángel Gabriel, que obedece. Estamos allí en la palabra de Dios, en el Salmo 142, Psalm 142. Dice la palabra de Dios en el Salmo 142. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza, y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Ven, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos y te rogamos porque tu palabra hable a nuestro corazón. Por favor, guíanos, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Y Señor, ayúdanos no solo a ser oidores, sino también a ser hacedores de tu palabra. Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y por su causa. Amén. El tema o los temas que vamos a estar tratando tienen que ver con el sufrimiento. Cuando el sufrimiento es real, cuando es una realidad en nuestra vida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando sufrimos? Porque tarde o temprano cada uno de nosotros va a sufrir. No queremos sufrir, eso es verdad, pero el sufrimiento es parte de nuestra vida. Esta mañana nos levantamos sabiendo que en Orlando, en Florida, hubo una matanza. No sé cuántos muertos, pero escuché sobre 20, 50, ya es muchos muertos. Pero detrás de cada número hay un ser humano que falleció, que sufrió, y detrás de cada ese ser humano hay familias que lloran, que sufren, que se desesperan, que no saben qué hacer, que dicen, pero ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a mi hijo que tenía una carrera por delante? ¿Por qué a mi hija que se había portado tan bien? ¿Por qué le viene este sufrimiento? ¿Por qué le vienen estos problemas? Hay hombres y mujeres que dicen, no sé por qué nací, porque mi vida ha sido un constante sufrimiento. Y podemos decir que no somos de los que nos ha tocado más sufrir en la vida, pero cuando veo personas o la vida de niños que han sido abandonados, de niños que desde pequeños han tenido que andar en la calle, que han tenido que alimentarse de lo que hay en los basureros, niños que no pueden ir a una escuela, niños que cuando están enfermos están tirados en la calle y si tienen una fiebre, pues ahí hasta que se les pase la fiebre o si no se mueren allí. Hay mucho sufrimiento. Ayer veía pues a mi padre que acaba de pasar por una operación y la verdad que está teniendo sus dificultades y veo que llega un punto en que él se encuentra desesperado y dice, me quiero ir de aquí. ¿Pero a dónde vas? Si estás enfermo, aquí no estás bien, aquí estás sufriendo. Pero si te vas a otro sitio o a cualquier sitio donde te vayas vas a estar sufriendo. Aquí estás en el lugar donde se puede decir que están las personas más aptas para ayudarte, pero el sufrimiento no te lo pueden quitar. Eso es algo que tú tienes que aguantar, tienes que soportarlo. Y esperamos que crezcas en paciencia, que crezcas en confianza en Dios. Pero ¿a dónde vas con el sufrimiento? ¿A dónde vas a ir? Cuando leemos el Salmo 142, los estudiosos nos dicen que David se encontraba en la cueva de Adulam, que es el pasaje que acabamos de leer, que se encuentra ahí en 1 Samuel, capítulo 22, del 1 al 5. Y él está encerrado en una cueva. ¿Qué es lo que ha pasado? Él está huyendo. ¿De quién está huyendo? Está huyendo de Saúl, porque Saúl lo quiere matar. Y fíjense, David ha sido el soldado más efectivo para Saúl.
se cantaba, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Todo el pueblo reconocía que David era un hombre en el cual Saúl podía confiar, pero Saúl tiene celos de él. Saúl lo ve como una amenaza, no confía en él. Eso es como si tu jefe, tú cuando estás esforzándote por hacer el mejor de los trabajos, empieza a desconfiar de ti y te menosprecia y está buscando la manera de echarte de allí, pero no solo de echarte, sino de destruirte. Y tú dices, pero ¿qué? ¿Yo qué he hecho de malo? Y bueno, no te queda más remedio que irte. En este caso, David no le queda más remedio que irse y huye a Nob. Allí llega al lugar donde están los sacerdotes, él va sin comida, van unos cuantos hombres con él, y así que le pide de comer a los sacerdotes. Y los sacerdotes sí, pues le dan de comer, ahí es donde vemos que come de los panes sagrados. Y él sigue huyendo, y en este caso se va para Aquis, al rey de Gat. Ahí, recuerdan que el filisteo, Goliat, al que David había derrotado, era de ahí. Entonces, cuando llega ahí, Aquis dice, pero si ese es David, de él decían que él había matado a sus 10,000. Entonces él tiene que fingir que está loco. Así que lo llevan al rey para que lo mate, y él empieza a dejar que la saliva le corra por el rostro, por la barba, y empieza a escribir en la pared. Y ya dice el rey, pero ¿para qué me trae un loco? Llévenselo por ahí. Y David, en cuanto dice, me dejaron ir, sale huyendo y se va. Dice ahora, pero él tiene una familia por la cual se preocupa. Tiene una familia que dice, si yo huyo y mi familia se queda atrás, es muy probable que Saúl vaya, los aprisione, los amenace de muerte para hacerme volver y matarme a mí. O también puede ser que los mate y que no tenga misericordia de ellos. Así que él tiene la carga de matar, de cuidar de su familia. Así que se va a Moab y allí cuida, le dice al rey, oye, por favor, cuídame a mi familia. Mientras que yo ande huyendo, cuídalos, protégelos. Así que ahí se queda su familia y él sigue huyendo. ¿Y quiénes son los que van con David? Los que van con David son personas que están amargadas, son personas que están endeudadas, son personas que tienen problemas. Esas son las personas que tiene David. Son los que van con él a la cueva. A la cueva podemos decir la cueva del sufrimiento. Y es desde esa cueva donde se nos dice que David escribe el Salmo 142, el Salmo 57 y el Salmo 34. Esos 3 salmos se dice que fueron escritos en esa cueva. Ahora la pregunta es, ¿qué nos hace a nosotros caer en la cueva del sufrimiento? ¿Qué nos hace caer en la cueva de la desesperación? Muchas veces son nuestras malas decisiones. Muchas veces nosotros elegimos mal, y porque elegimos hacer las cosas mal, nuestro sufrimiento, nuestra desesperación nos viene como consecuencia de eso. Pero no siempre es así. Hay veces que otros han elegido mal u otros han decidido hacerte daño. Y este es el caso de David. Él tiene que salir huyendo porque hay otro hombre que le tiene envidia y lo quiere matar. Y hay veces que tú estás siendo perseguido, tus amigos te traicionan, tus jefes te fallan, te persiguen, y aquellos en los que podías confiar también te fallan y no sabes a dónde ir, te sientes acorralado. Y eso es un poco lo que está pasando aquí con David. Está en ese sufrimiento. ¿Por qué? No porque él haya tomado malas decisiones, sino porque hay otros que lo quieren mal. Así que a veces vamos a caer en la cueva del sufrimiento por nuestras malas decisiones, otra vez porque otros nos meten allí. Pero sobre todas esas cosas tenemos que tener en cuenta una cosa. Dios podría evitar que cayésemos en el sufrimiento. Sin embargo, no lo hace. Cualquier sufrimiento que hayas pasado, cualquier problema que hayas pasado, pregúntate, ¿podría Dios evitar que yo pasara por esto? Y la pregunta es si podría. La segunda pregunta es, si podría Dios evitar que yo sufriera
¿por qué no lo evito? ¿Es que Dios es un Dios perverso? ¿Es un Dios malvado que se deleita en verme sufriendo? ¿O es que Dios tiene planes que son más grandes que nuestro sufrimiento momentáneo? ¿Tiene Dios planes que vayan más allá de lo que yo estoy sufriendo ahora? ¿Tiene Dios más planes que van más allá de lo que es tu enfermedad, de lo que es tu dolor, de lo que son tus problemas? Y creo que sí. Entonces la pregunta no es, ¿a dónde iré con mi sufrimiento? Porque llega el punto donde no sé a dónde ir. Es como cuando tú estás huyendo en un camino que solo tiene dos salidas, pero tus enemigos vienen de aquel lado y vienen del otro lado, y tú estás en medio. ¿Y a dónde vas? Dices, si huyo para allá, me encuentro con los enemigos. Si huyo para allá, me encuentro con los enemigos. Dice, si pudiera yo volar, me iría hacia arriba, pero no puedo volar. Sin embargo, puedes mirar hacia arriba y clamar a Dios y decir, Señor, no tengo escapatoria, líbrame. Dice los versículos 1 y 2, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. En medio de la queja y en medio de la angustia, clama al Señor pidiendo misericordia. Los enemigos vienen de aquel lado y vienen del otro. No tengo a dónde ir. No puedo levantar mi voz al cielo y decir, Señor, hazme justicia. Porque si le pido que me haga justicia, ¿sabe qué va a decir? Podría fulminarte porque eres injusto. Porque lo que te mereces es la muerte. Pero Él pide misericordia. Y hay consuelo en uno elevar sus súplicas al Señor. No sé si les ha sucedido que cuando están cargados, cuando tienen muchos problemas, cuando tienen aflicción, y se arrodillan delante de Dios y se ponen a orar, y si tienen que llorar, lloran, y se tienen que clamar. En este caso significa gritar. Gritan y exponen sus peticiones delante de Dios. Cuando terminan de hacerlo, se sienten descargados, se sienten llenos de paz, o nos sentimos llenos de paz. ¿Se entiende o no se entiende? Porque la paz que Dios da va más allá de nuestro entendimiento, va más allá de nuestra comprensión, pero está ese consuelo. Y por eso Él sabe que puede clamar a Dios, y por eso clama a Dios. Ahora, Él no niega que está angustiado. Y saben que algunas de las cosas que a veces los cristianos creemos que es nuestra solución es decir, no hay ningún problema. A veces utilizamos un falso triunfalismo. No, los cristianos también nos angustiamos, ¿o no? No pasamos también angustia, a veces estamos preocupados, incluso desesperados. Pero la solución para nuestra vida no está en decir, yo no, es que mis ojos siempre están puestos en el Señor. Aunque tus ojos estén puestos en el Señor, la angustia viene a nuestra vida. Y hay que ser realistas. David es un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, pero él dice, Señor, yo tengo angustia, dice. Estoy sufriendo. No sé qué hacer. Tengo temor porque me maten a mi familia. Tengo temor porque no sé a dónde ir, porque veo que mis enemigos sean más fuertes que yo. Y lo único que hace es decir, Señor, por favor, muéstrame tu misericordia. Muéstrame tu misericordia. ¿Y qué es la misericordia de Dios? Es que el Señor nos dé aquello que no nos merecemos. Señor, dame aquello que no merezco. Dame la libertad. Dame el consuelo. Dame de tu salvación. Rescátame. Sáname. Quítame esta angustia. Y el Señor responde. Entonces, en medio de la queja y en medio de la angustia, ¿qué debemos hacer? Clamar al Señor. ¿Pidiendo qué? Misericordia.
Luego sigue adelante y dicen los versículos 3 y 4. No, nada más vamos a leer primero el 3. Dice, cuando mi espíritu se angustiaba, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Y esto es algo que debemos tener en cuenta. Es que hay veces en la vida en que tú vas caminando por un camino recto, pero hay personas que te ponen trampas. Es una realidad. Y espero que no seamos nosotros los que ponemos trampas. Porque también nosotros, siempre, pobre de mí, alguien me tendió una trampa, ¿no? Alguien buscó mi mal. Alguien fue a hablar mal de mí con el jefe. Alguien fue a quererme poner en mal, ¿no? A veces nosotros, pues, somos así. Pero hay veces que somos nosotros mismos los que le ponemos trampas a los demás. Los que les ponemos la zancadilla y los hacemos que caigan. Entonces hay que empezar cuidándonos por no ser nosotros piedra de tropiezo, por no ser nosotros los que ocasionan el sufrimiento a otras personas. Pero me gusta ver que aquí él dice, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. Se fue esto para adelante, ¿verdad? No me está obedeciendo bien esto. Sí, estamos en el 3. Bueno, entonces, hay una cosa que nos tiene que dar seguridad. Cuando a nosotros nos tienden una trampa, Dios conoce tus caminos. Y normalmente uno va a caer en una trampa, ¿por qué? Porque una trampa no la ve. ¿Has visto la trampa o han visto las trampas que le ponen a los animales, los cazadores? ¿Sí? Cuando se pone una trampa a los cazadores, lo que se hace, o por lo menos lo que he visto, por ejemplo, cuando veía que iban a cazar a los conejos, depende de la clase de trampa, pero algunos ponían unos lazos. Entonces, había unos alambritos que son prácticamente invisibles. Y donde hay agujeritos que va a pasar el conejo, entonces ahí ponen ese lazo y lo atan de una estaca o algo. Entonces luego viene el conejo ahí saltando y entra en el lazo y mete la cabecita. Y ese lazo se aprieta. Y cuanto más se jala el conejo, más se aprieta. Y ya no se puede escapar. Entonces ya luego llegan los cazadores y por la mañana y ya llegan y lo agarran y está el pobre animal muchas veces muerto. ¿Por qué? Porque se ahogó. ¿Y por qué cayó en la trampa? Él ya tenía su recorrido, siempre iba y venía, y entonces los cazadores ven, dicen, aquí hay camino, por aquí va a pasar. Y ahí está el pobre animalito ya, muerto. Pero a veces nosotros somos así. Hay un lazo, hay una trampa, y nosotros de confiados, vamos y venimos, y cuando de repente caímos en la trampa. ¿Por qué? Porque alguien nos puso la trampa. Ahora, si pensamos espiritualmente, saben que el diablo tiende lazo. El diablo pone trampas. ¿Y saben qué es lo que suele hacer? El diablo suele poner una trampa grandota, un lazo grande. Entonces, porque de alguna manera lo que él quiere hacer es hacerte sentir que tú en su territorio vas a tener seguridad. Entonces tú llegas y saltas dentro de la trampa y dices, tú que estos legalistas que decían que andar, no sé, cualquier actividad que sabemos que está fuera de la voluntad del Señor, que decían que hacer esto era malo, mira, yo lo hago y no pasa nada. Entonces el diablo te jala un poquito. Y tú sigues todavía sintiendo que estás libre. Y te mueves para acá y te mueves para allá. Y eso le pasa un poco, por ejemplo, cuando alguien empieza a tomar, ¿no? Empieza a beber y dice, tomé unas este fin de semana y no pasó nada, mira. Todos están felices. La siguiente semana también, todos están felices. Entonces el diablo te va un poco apretando el lazo. Poquito a poquito, te tiende la trampa. Y tú, o más bien la persona que está cayendo en ese, vamos a decir, en la trampa del vicio, del alcohol, ve que le empieza a gustar estar allí.
y que ya no se conforma con una ni con dos, ya necesita 3 o 4. Pero dice, no, yo cuando quiera lo dejo, y salta fuera de la trampa y dice, ya ves, no pasa nada. Y pasa una semana y dice, no tomé nada, ahora voy a tomar porque me gusta, pero no porque yo sea un alcohólico, ¿no? Vete y se mete otra vez. Entonces el diablo le aprieta un poquito más. Y ya después dice, y ya vemos que empieza poco a poco tomando el hábito de decir, bueno, y empieza a justificar las cosas. Dice, ¿y qué tiene de malo? 3, 4, 5, 6, no pasa nada. ¿Por qué? Porque esto es circunstancial. Y llega un punto en que dice, si no lo dejo es porque no quiero, pero en el momento que yo quiera lo dejo. Y el diablo le aprieta un poco más. Ya después empieza a perder el sentido, o más, empieza a vomitarse, o esas cosas que suceden. Y ya empieza a buscar otros argumentos. Dice, sí, yo sí tomo, pero no tanto como aquel. Entonces empieza a ver otros. Entonces el diablo le aprieta un poco más. Y él ya no está tan cómodo, pero todavía cree que tiene control, ¿no? Entonces llega un punto en que ya el diablo le da el apretón así, ya más fuerte, ya lo tiene ahí apretado. Y ya él constantemente está tomando, o el que es con la droga, el que es con las mujeres, con lo que sea. Entonces ya el diablo lo tiene ahí bien sujetito. Y él dice, todavía sigue creyendo que cuando quiera lo puede dejar, sigue creyendo que él no es tan malo porque hay otros que están peor que él todavía, hasta que un punto en que empieza a venirle la desesperación. Porque llega un momento en que todo el mundo dice, yo ya quisiera salirme de aquí, pero veo que no puedo. Y algunos piden ayuda, pero otros todavía siguen sin reconocerlo. Y se quedan apretados, se quedan aprisionados ahí. Y están en el lazo del diablo. ¿Y saben qué? Muchas veces lo que hace el diablo es, le da un jalón, lo avienta y lo mata. Y ahí quedó la carrera, ahí quedó la vida del vicioso, ahí quedó la vida de aquel que creía que podía con la trampa, de aquel que no se percató de la trampa. Y saben que a veces somos nosotros los que estamos en esa trampa, y estamos viendo cómo estamos cayendo, pero no queremos verla. ¿Y sabes qué? El diablo es un enemigo que te quiere destruir, que te quiere matar. Pero ¿saben qué? Dios conoce las trampas. Y lo que compartía hace unos momentos el pastor Marcus, de que el Señor Jesucristo es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Si caminas en Cristo, si sigues su verdad, tendrás la vida. Porque Él nos libra de las trampas. Por eso aquí el salmista dice, ¿no? Que cuando le tienden trampas, Dios conoce nuestras sendas. Versículo 3 es en el que estamos. Ahora el versículo 4. Dice, cuando nadie te conoce, no tienes a dónde ir, ni quien cuide de tu vida, Dios no te desampara. ¿Qué dice el versículo 4? Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. No hay quien me quiera conocer. ¿Les ha pasado eso? ¿Han estado en alguna reunión donde todos se hacen como que no te ven? Y uno sabe que lo están viendo, pero no lo quieren ver. Nadie me quiere conocer, dice. Pero también a veces somos nosotros los que no queremos conocer a otros. Hay que ver las cosas siempre desde las dos perspectivas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos muy susceptibles, somos muy sensibles y nos ofendemos con nada. Y decimos, mira, me vio por encima del hombro o ni siquiera me quiso ver. Como ahora estaba con sus amigos, como ahora estaba con sus amigas, ya no me quiere ver. Eso pasa mucho entre los jóvenes, ¿verdad? Nos conocemos. Eso pasa mucho entre los jóvenes, pero no solo con los jóvenes aprenden de los grandes, así es que si queremos entender por qué se comportan los jóvenes de una manera, empieza por ver cómo se comportan los padres, y vas a tener una idea bastante clara de por qué uno se comporta de la otra manera. Pero el tema es ese. Hay muchas veces que la gente no nos quiere conocer, y aquí el salmista dice, nadie me quiere conocer, dice.
nadie me quiere apoyar, nadie quiere ponerse de mi lado. ¿Dónde están los que le cantaban cuando regresaba de la batalla? ¿Quién ha venido ahora a David? A David solamente ha venido a buscarle a aquellos que estaban endeudados, aquellos que estaban amargados, aquellos que habían sido traicionados, aquellos que estaban sufriendo. Y generalmente cuando tú estás sufriendo, ¿sabes quién se va a identificar más contigo? El que está sufriendo también, porque te entiende, porque te conoce, porque sabe por lo que estás pasando. Y ahí es donde hace falta que tengamos esa sensibilidad, ¿no? De decir o de entender al que sufre, al que llora, al que lo pasa mal. Pero ¿saben qué? También luego tenemos la memoria muy corta. Muchas veces se nos olvida de lo duro que es estar en la cueva, de lo duro que es no ver salida, pero hay salida. Eso debemos recordarlo. Así que cuando nadie te conoce, cuando no tienes a dónde ir, donde no tienes refugio, Dios no te va a desamparar. Eso hay que tenerlo presente, porque saben que a veces como que creemos que eso es nada más para el futuro. Pero Dios no te va a desamparar aquí, hoy, en tu momento, en tu circunstancia, en tu problema. No nos va a desamparar. Y debemos tenerlo presente y debemos confiar en el Señor, porque Él no nos va a desamparar. Yo no sé por qué no me está obedeciendo bien la computadora. Ahora también vamos a ver el versículo 5. Miren lo que nos dice. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Tú eres, ¿cómo? Mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Vivimos en un país donde hay libertad y generalmente no se ve mucha persecución. Aunque hay casos concretos en los que sí vemos que a las personas se les persigue por su fe. ¿Recuerdan el caso del pastelero que tuvo que cerrar su negocio porque se negó a hacer un pastel que le requerían porque iba en contra de sus principios? Hay casos concretos, hay personas que sí buscan perseguirte, ¿no? Pero si vamos un poco a los cristianos que están siendo perseguidos hoy en día, y hay muchos, puedo decir que millones de cristianos que están sufriendo hoy la persecución. Y uno cuando ve, dices, ¿qué esperanza tienen? ¿Qué esperanza tienen estas personas? ¿Por qué? Porque miren, muchas personas, y sé de casos, por ejemplo, está la mujer, conoció a una amiga que era cristiana en un país musulmán, conoce a esta amiga que es cristiana, empiezan a hablar, esta amiga cristiana le habla del Señor Jesucristo, esta señora se entrega al Señor Jesucristo, experimenta la vida eterna, lo que es el tener una relación personal con Cristo, nace de nuevo, y ella ve a su familia, y quiere que su familia conozca del Señor, pero su familia no le entiende. El marido, cuando se da cuenta de eso, empieza a maltratarla, empieza a golpearla, la quiere matar. Y lo único que le queda a esta mujer es salir huyendo. Si quiere pedir a la policía que la proteja, cuando el marido le diga es que se dice cristiana, la misma policía se la va a entregar, pues mátala. O nosotros mismos la metemos en la cárcel y aquí nosotros la hacemos que se retire. No tiene a dónde ir, no tiene esperanza, está sufriendo persecución. Está sufriendo la mujer, porque ella ama a su familia, ama a su marido, ama a sus hijos, no quiere dejarlo. Pero ahora se encuentra con que no la soportan, no quieren que ella sea cristiana. Luego también en hogares, aquí mismo, hogares que no son musulmanes, donde a veces se convierte la esposa, o se convierte el esposo, se convierte uno de los hijos, y la familia se vuelve en contra de ellos. Y la familia empieza a criticarte, empieza a atacarte, empieza a menospreciarte, y tú mismo empiezas a experimentar lo que es la persecución. ¿Y qué te hace mantenerte firme? ¿Qué te hace seguir adelante? ¿Sabes qué te hace seguir adelante? Decir, Cristo no me abandona.
escucha mi clamor, dice, porque estoy como muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes. Esa es otra situación que nos lleva a sentirnos impotentes. Porque cuando te persiguen los que son más débiles, pues de alguna manera dices, puedo con ellos. Pero ¿qué tal cuando te persiguen los que son más fuertes? Que son más rápidos, que son más astutos, que son más inteligentes. Y dices, ¿ahora qué hago? Y eso suele suceder a veces en las escuelas. A veces en las escuelas, los que tienen más éxito, los mejores estudiantes, los que tienen los mejores amigos, los que son los más populares tienden a menospreciar a los que son menos populares, y a veces le hacen lo que es el bullying, ¿no? Y ellos lo están persiguiendo literalmente, los están maltratando. Y muchas veces vemos a los estudiantes que se ven indefensos y dicen, ¿cómo me defiendo? Si ni soy tan popular, ni soy tan fuerte, ni soy tan inteligente, encima quien tiene todos los amigos es él o es ella. ¿Y qué hago yo aquí? Y por eso vemos que incluso llegan estudiantes al punto de incluso de quitarse la vida, de suicidarse, porque creen que ya no hay más. Cuando necesitarían pedir ayuda a sus padres, pedir ayuda a sus maestros, y no olvidarse de clamar a Dios, mirar al cielo y decir, Señor, tú eres mi esperanza. En el trabajo pasan estas situaciones parecidas, en la vida diaria, pero cuando sufres persecución, recuerda, todavía puedes esperar en Dios, todavía puedes confiar en Él. Y vamos a avanzar al siguiente punto. Cuando el alma es prisionera, Dios la puede liberar. Cuando el alma es prisionera, Dios la puede liberar. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. ¿Cómo dice? Saca mi alma de la cárcel. Existe la prisión física, pero existe la prisión espiritual. De las cosas más tristes que le pueden suceder al ser humano es que su espíritu esté prisionero, que su alma esté prisionera. ¿Por qué? Porque la prisión física, podemos decir que el espacio no es tan importante, pero cuando estás prisionero espiritualmente, se te apagan las luces. Todo para tu oscuridad, todo es sombra. Cuando viene la depresión, es cuando es todo llorar, cuando no ves nada, cuando quieres ver a tu alrededor y no ves salida. Recuerdo el caso de un hombre, estaba prisionero, o más bien estaba en las drogas, se va para Colombia porque sabía que había mucha droga allí, hace su pequeño mini laboratorio para procesar el mismo su cocaína, le arrestan, llevan a la cárcel, llevaba ya varios años en la cárcel, y él se sentía prisionero, porque estaba prisionero, pero espiritualmente se sentía hundido, no veía esperanza. Empieza un misionero a ir ahí a la cárcel, a predicarle, a compartirle, y llega un momento en que él entrega su vida a Cristo Jesús. Y siente que estando dentro de esas cuatro paredes, sufriendo incluso malos tratos, pocos también haciendo la tortura, sufriendo tortura, experimenta la libertad de Cristo. Y reconoce que estando su cuerpo en una cárcel, su alma está viva. Y esto está pasando el salmista. Me siento prisionero. Lo peor es que me siento prisionero espiritualmente y no me siento con el deseo de alabar al Señor. Y por eso dice, saca mi alma de la cárcel. ¿Para qué? Para que alabe tu nombre. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. La pregunta es, ¿dónde está tu alma? ¿Está tu alma encarcelada? ¿Puedes alabar a Dios con libertad? ¿O sientes que no puedes? Cristo de la libertad. Él libera tu alma de la cárcel. Porque es normal que nos sintamos con sufrimiento,
estamos aprisionados que ni siquiera tengamos deseos de alabar a Dios, especialmente si estamos presos o cautivos por el mal, pero en Cristo hay libertad. Vamos a concluir con el siguiente punto, que es hacer el bien de Dios y rodéate de los justos. Eso nos dice ya el último versículo, ¿no? En la segunda parte, me rodearán los justos, ¿por qué? Porque tú me serás justicia. Hay un tal Jack Welch, era el presidente de General Electric, y ese es el hombre que más hizo triunfar a esta empresa. Ganó muchos millones, miles de millones de empresas. Pasó de ser una empresa mediocre a ser una de las más grandes, de las más fuertes. Y llegó a comprarse unas oficinas ahí en el Rockefeller Center en Nueva York. Y este hombre, que era tan exitoso, llegó un joven empresario y le dice, oye, ¿me podrías ayudar? Dame unos consejos, ayúdame para que yo pueda iniciar mi negocio. Entonces él dice, sí, te voy a dar unos minutos. Así que salió de su oficina y se fue caminando con él alrededor de la manzana. Todo lo que es la Wall Street, ahí fue caminando con él. Y nada más le hizo dos preguntas. Le dijo, ¿cómo te llamas? Y luego le dijo, ¿estás casado? Y ya tardaron eso, lo que dieron en dar la vuelta, y dice, bueno, pues mucho gusto en conocerlo. Y ya le dice el joven, pues yo quería que me ayudaras. Y le dice, la gente te vio caminando conmigo. Ese era un hombre triunfador al que todo el mundo respetaba. Si lo veían caminando, hasta cualquiera que lo viera caminando con él, decía, este es otro cerebrito. Te vieron caminando conmigo, dice, ya te ayudé. Cuando estás en la cueva, cuando estás en la desesperación, camina conmigo. Rodéate de los justos, porque caminar con los justos te ayuda. Caminar con Dios te ayuda. Muchas veces nosotros queremos muchos consejos, queremos muchas palabras, pero camina con Cristo, camina con Dios. Muchas veces Dios, sin decirte nada, hace bien. Lo malo es que no caminamos con Dios. Pero ¿sabes qué? Puedes caminar con Dios hoy. Puedes caminar con Dios por medio de Cristo. Muchas veces estás gritando, Señor, ayúdame. Y el Señor dice, que estoy aquí contigo, mira conmigo. Si no tienes a Cristo Jesús como tu compañero, como tu Salvador, te invito para que te lo invites a tu vida y te lo entregues tu vida y digas, Señor, quiero caminar contigo, quiero seguirte, quiero honrarte, quiero glorificarte. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, escuchen, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. El gozo de Dios es eterno, nunca nos abandona, pero requiere que caminemos día a día con Él. No te digo que no vas a tener sufrimiento, porque se estaría mintiendo. Hay sufrimiento y hay que reconocerlo, pero en medio del sufrimiento, Dios, Cristo promete estar contigo. Vamos a orar. Dios Santo, te damos las gracias porque estás aquí, porque nos escuchas, porque nos amas, porque nos tienes paciencia. Y Señor, tú conoces los problemas por los que estamos pasando, conoces nuestros sufrimientos, nuestras adversidades. Y Señor, solo te rogamos porque nos ayudes a caminar contigo. Ayúdanos a rodearnos de los justos. Ayúdanos a rodearnos de las buenas amistades. Ayúdanos, oh Señor, a andar en obediencia a ti. Padre, somos honestos, reconocemos que te necesitamos.
en el